Muy buenas tardes, amados corazones. Feliz tarde para todos. Hoy tenemos un programa muy especial, las anécdotas del espíritu. Vamos a estar conversando sobre este lugar maravilloso llamado Capilla del Monte, el Cerro Uritorco y sus misterios. Tenemos un invitado bien especial para desarrollar este tema, Alberto Kusselman, el maestro Alberto Kusselman. Vamos a ver, aquí está. Y vamos a esperar que se vayan conectando. Saludos a los que van entrando. A ver. Ok. Bendiciones para los que se encuentran conectados. Ya le enviamos la invitación al maestro Alberto Kusselman o su merced. Gracias. Su merced, amado, ¿cómo estás? Muy Ay, bien, Dios muy mío. feliz. Hoy nos toca un tema candente. Así. Sí, hoy nos toca un tema, allí se van conectando. Igual, pues muchas bendiciones a los que se van conectando en este momento. ¿Se escucha bien, Alberto? Sí. Está perfecto, sí. Por lo Ah, menos acá. sí. Sí, Y ahí está bien cuadrado porque yo te veo a ti abajo, como que tengo que sí, estar sí, viendo sí. hacia abajo. Sí, perfecto. Querido Alberto, hoy vamos a hablar de un lugar muy especial, Capilla del Monte, que es el lugar donde ustedes están radicados. Y sabes que aquí estamos compartiendo y para todas las personas que se conectan con este programa, pues quien no me conoce, mi nombre es Adela Valverde, soy una viajera por inspiración divina. Siento profundamente aquel lugar donde soy guiada a ir y hacer algo en este lugar y conocer. Claro, la vida directamente te presenta estas personas con las quienes nos vamos a encontrar. ¿Quién me voy a encontrar en Argentina? Era una incógnita, ¿sí? Fue una incógnita porque sé que iba guiada por un santo mapuche, por Seferino Namuncurá, lo he contado varias veces, y esta historia como que iba comenzando, ¿no? Con este primer viaje a la Argentina, y llevaba una ofrenda, Alberto. Allí solo se me pedía adentro mío, cuando Ujú. trabajaba en este tiempo, en el 2005 con un péndulo, que llevara una ofrenda a la tierra mapuche. Yo no Sí. tenía idea ni quién era Seferino Namuncurá, no sabía que era Capilla del Monte, no tenía idea que era el Cerro Uritorco, pero sabía que tenía que llevar una ofrenda y esta ofrenda eran plumas, plumas de Ajá. indígenas venezolanos. Entonces, mágicamente apareció una corona que siempre aparezco en los videos con esa corona, que es el color de las banderas de mi país, Venezuela. Y con esta corona que llevaba, la iba a dejar en algún lugar de ofrenda en Argentina, y tampoco tenía idea que era en Capilla del Monte que la tenía que ir a dejar. ¿Cómo fui guiada hasta este lugar? Es un misterio, ¿sí? Porque en sí Capilla del Monte está rodeada de misterios y en sí la Argentina también, porque allí he vivido muchas experiencias espirituales muy, muy profundas. Ujú. Entonces, en este primer viaje, pues se me guiaba a llevar esta ofrenda a la Argentina, a este santo mapuche, con el cual tengo experiencias alucinantes espirituales, y llevaba estas ofrendas de plumas de indígenas venezolanos y llevaba también unos cristales. Tenía que llevar cristales, plumas y las iba a dejar en algún lugar. Claro, cuando llego a la Argentina, me contacté con un amigo que fue que me recibió la primera vez. Estuve con ustedes la primera vez en Buenos Aires, en la escuela, y Sí. ya de allí enlacé con lo que era Capilla del Monte, porque ustedes hablaban de que vivían en Capilla y el amigo que me guiaba en Argentina me dijo, yo creo que allí es que tienes que llevar la ofrenda a ese lugar, Capilla del Monte. Llevar una ofrenda desde mi país, me muevo al sur porque era el lugar que se me indicaba ir, por inspiración, porque solo sentía en estos viajes dónde tengo que ir, consultaba, ok, vas al sur, a la Argentina.
cómo y con quién, todo se iba a desarrollar en medida sí, de que fuera confiando en ese viaje. Era impresionante cómo se fueron abriendo las puertas, cómo me fui maravillando de cada una de las experiencias, cómo cada una de las personas con las que me encontré eran unos maestros extraordinarios y cómo cuando me enlacé con ustedes justamente, Alberto, tenían la sabiduría ancestral mapuche. Mi hermana Marisa, tú directamente, y fue de donde recibí toda la información ancestral de lo que era en realidad esa ofrenda que estaba entregando y empecé a notar que estaba inmersa dentro de un cuento maravilloso, ¿sí? Estaba inmersa dentro de un cuento maravilloso y pues después escuché eso, el duende del aire me dirige al cerro. sí. Yo sentía que era guiada por esa voz cuando subí la primera vez el Uritorco, se me decía, hazlo con la respiración, no lo hagas con tu cuerpo, sube con la respiración. Entonces, el amigo que me llevó, él iba como un deportista extremo subiendo ese cerro y yo subía con el aliento, yo subía con el respirar, tenía que escuchar el viento, tenía que sentir quién me estaba guiando a subir el cerro, ¿sí? Y vivir esa experiencia sagrada de subir el Cerro Uritorco. Cuando llegué arriba, dejé estas ofrendas y allá quedó esa ofrenda. Pero esa ofrenda, Alberto, uno tiene que tener cuidado con lo que pide en este cerro porque todo se te cumple, ¿sí? Absolutamente. Te hago esta intro para que las personas tengan también un enlace con esta historia que hemos venido compartiendo Ujú. y cómo también voy a ir compartiendo con otros maestros de conciencia que por esa misma inspiración nos fuimos encontrando. Pero para mí fue muy sagrado llegar a este lugar, Capilla del Monte, y más el tiempo que me tomé subiendo el cerro, vivir la experiencia de subir el Cerro Uritorco. Sí. Quiero agradecerte, por favor, que seas nuestro guía en este momento. Yo dije, es la persona como que directamente por ustedes fue que yo di ese paso también hacia ese lugar, porque yo pensaba dejar las plumas, no sé, en Argentina regadas por varios lugares, pero no, era allí que tenía que dejarlas. Entonces quiero agradecerte que estás con nosotros aquí. Vamos a desarrollar esta incógnita de qué sucede en este Valle de Punilla, en Córdoba, y cómo suceden tantos milagros en este lugar, porque no fue solamente eso que llegué a vivir esa primera vez. Hoy estoy contando la anécdota de cómo llegamos al lugar, cómo llegué en realidad a este lugar y cómo detrás de la ofrenda y detrás de la intención que se entregó en este cerro, empezaron a desencadenarse una cantidad de experiencias, Alberto. Entonces, hoy le puedo decir a las personas que encuentran este video, que quieren información de Capilla del Monte y este Valle de Punilla tan místico, que cuando eres llamado a estar en este lugar, algo está sucediendo a nivel espiritual muy hermoso, muy grande. Entonces, gracias por acompañarnos. Cuéntame Ujú. cómo fuiste a dar tú en tu experiencia a Capilla del Monte y como argentino, desde que nos conocimos como argentino, ¿cómo ves que una persona vaya guiado así de esta forma? Porque llegan todos guiados a este lugar, llegan todos guiados, pero Sí. vivir la magia de Capilla y tantas anécdotas que hay de Capilla del Monte. Cuéntanos, Alberto, gracias. Hoy cuando me acordaba que íbamos a hablar de Capilla del Monte, empecé a recapitular cuál fue la primera vez que yo llegué a Capilla del Monte. ¿No? Me acuerdo del momento y quién me trajo y qué fue lo que pasó. Pero antes de eso, o sea, cómo llegar hasta acá. Yo soy psicólogo. En un momento dado estaba trabajando en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires, en mi consultorio, un paciente detrás del otro, en una habitación chiquita, y en un momento dado se me ocurrió cómo sería dar una sesión, en lugar de darla en el consultorio, de darla en Palermo.
por ejemplo, que son los parques de Palermo. Entonces me empecé a encontrar con mis pacientes en Palermo y empecé a dar las sesiones de terapia abajo de un árbol, por ejemplo, o cerca del río. Es decir, empecé a trabajar con el concepto de consultorios naturales, como que la naturaleza también ayuda a un proceso curativo, que también tiene que ver con la psicoterapia, ¿no? Ujú. Bueno, y en un momento dado, una vecina que tenía, ahí yo viví, estaba en un barrio, Palermo, y una vecina me dice, tenés que conocer San Marcos Sierra. San Marcos Sierra es el pueblo que está al lado de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco. Sí. Entonces fui a San Marcos hasta que un día agarré y dije, yo quiero quedarme a vivir acá. Salir de pleno Buenos Aires a vivir en lo que para mí era el paraíso, y en la tierra, San Marcos Sierra. De repente salir de un mundo y de repente conectarse y ver de repente, me acuerdo que el primer día que llegué a San Marcos dije, vi el atardecer y dije, yo quiero ver este atardecer todos los días de mi vida. Por favor, Wow, este es el mejor altar. Así me acuerdo que dije eso. wow, No hay mejor altar que esto que estoy viendo ahora, que son los atardeceres imponentes wow, en el impresionante. Cerro de la Cruz. Eso son San Marcos todavía, ¿no? Pero para mí era el encontrarme con la Pachamama realmente, con la naturaleza, con la tierra de alguna manera. Y Ujú. bueno, y sentir, viví ahí, cambié la forma de trabajar, entonces dije, bueno, que los pacientes que querían hacer tratamiento conmigo, el asunto era, en lugar de tener al terapeuta todas las semanas, sino que era venir a hacer retiros terapéuticos de una semana, 10 días, en la naturaleza. Porque yo sentía que, como me hacía tan bien a mí estar en la naturaleza, y uno se energizaba tanto con la naturaleza, bueno, qué mejor que traer una persona que especialmente, lo mismo que me pasó a mí, estar oprimido dentro de una ciudad, adentro de un departamento, adentro de una ciudad, adentro de una computadora, y mirando el cielo de vez en cuando, donde yo no sabía durante ese día si había habido sol o había estado nublado. No estaba enterado de eso. No existía en mi conciencia eso. Y de repente, bueno, San Marcos cierra y todo. Digo esto porque en un momento dado, y tiene que ver con, yo durante el tiempo que viví en San Marcos Sierra, 5 años, no me conecté con Capilla del Monte ni con el Cerro Uritorco. Para mí Capilla del Monte era donde cambiaba y tomaba otro micro. No, no existía en mi conciencia eso, todavía. Ujú. Para mí era San Marcos, San Marcos, San Marcos. Pero un día ya me estaba yendo de San Marcos Sierra y un amigo me trajo a una casa donde vi una gente muy linda, músicos, aquella de Capilla del Monte, Eliseo Kumar y toda su familia. Y bueno, ahí fue el primer contacto con Capilla del Monte. Pero lo más importante fue el 23 de noviembre del año 89, más o menos, subí al Cerro Uritorco, acompañado por dos compañeros míos, Ana y Guillermo Taucedo, psicólogos, compañeros, con quien formamos un equipo de terapia del canto. Entonces subí al cerro. En ese momento me acuerdo que subimos en dos tandas, primero para llevar la carpa y segundo, Ujú. después para seguir llevando las cosas. Entonces subimos hasta la mitad, dejamos todo dentro de una cuevita y al otro día Pero subimos. permitían en este tiempo quedarse arriba en el cerro. Sí, sí, seguro. Estamos Ah, hablando de sí. otra época. Sí, y Sí, ahora sí. no se pueden quedar, ¿no? Tienen que subir y bajar. Claro, ahora tiene otra organización, antes era más salvaje la Wow, más cosa. libre. Ajá. Exacto. Wow. Y bueno, y ahí subí, yo me acuerdo con mis compañeros que armamos la carpa en el Valle de los Espíritus, que es en el medio del Cerro Uritorco, así Sí. se llama, el Valle de los Espíritus, y después Ujú. vienen 3 estaciones más para arriba, donde hay la otra pampita, le decimos nosotros, donde están los cuarzos rosados, y después está la última trepada final, que es ir hasta la cima. Bueno, mis compañeros se quedaron más o menos por la zona de los cuarzos rosados, y yo me fui arriba. 23 de noviembre era el día de mi maestro espiritual, donde yo, ya que estaba, que es un día de regalos, iba a hacer un pedido.
fui a hacer un pedido. Estaba yo solo en la cima del Oh, cerro, wow. Sí. el atardecer y el pedido. Entonces pedí que la terapia del canto, o sea, todo este trabajo que veníamos haciendo, se pudiera hacer conocer, así lo pedí, en todos los países del mundo. O sea, un poco pretencioso el pedido. Yo dije eso. Yo pienso que no, porque cuando sabes que algo es, que es nutritivo, que algo te llena el alma, nosotros siempre queremos que la gente toda viva esta experiencia, ¿no? Y Ah, creo que más bien es un regalo el deseo que estabas pidiendo, porque exactamente. sí, es una idea como que sabes lo que estás dando. Nosotros, por ejemplo, yo hacer los live con ustedes, tengo el deseo profundo de que la gente los conozcan, de que canten, porque van a recibir sanación, van a vivir un cambio. Entonces, parte de hacer las anécdotas es presentarles estos lugares también tan místicos y sagrados Sí, y que puedan conectarse con esta energía. Y nosotros cuando vivimos una experiencia tan sanadora y tan reveladora y tan ¿cómo te digo? Que sucede aquello que pediste en el cerro, porque yo también hice un pedido y me quedé así. O sea, por eso digo, cuidado con lo que subes al cerro y pides en ese lugar, porque es un absolutamente. lugar muy sagrado. Sí. Pero creo que esto que me dices es más bien un regalo que pediste para todos nosotros y gracias, porque ahí estamos, gracias al cerro también. Uh -huh. Gracias al ser. Y mira, ahora me estaba acordando más todavía. Eh, Viste, en los libros que uno ve, que cuando uno pide tiene que pedir cómo, cuánto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si vos decís algo, bueno, quieres, no, quiero dinero, ¿cuándo? No, tenés que poner una fe, ¿cuándo? Poco de ¿No? O sea, millones. uno tiene que, cuando uno hace un pedido, tiene que determinar cómo, tiene que tener una medida Uh para saber -huh. qué es lo que estás pidiendo. Entonces, en un momento la terapia del canto se difunda, las canciones se difundan como que, y dije, como los Beatles, dije yo. En un momento Qué dado dije bonito. eso, me Uh salió. -huh. A mi derecha Sí. escucho una voz en inglés. Yo te juro que mi inglés es requete básico, no es mi manera. Escucho una frase en inglés que dice, and a little more, y un poquito más. Wow. Yo escuché eso y bueno, fue muy fuerte para mí eso, porque era como un pedido que sea así, para que toda la gente pueda cantar, que todos se den cuenta que la Qué música y el belleza. canto es una Uh -huh. medicina, es algo simple, que todos sepan eso, que sepamos todo. Entonces, bueno, bueno, ese fue el pedido. Fue pasando el tiempo, ¿no? Ahora te digo, ¿cómo hacemos para llegar a tantos lugares? En ese momento hice el pedido, no estaba esto que estamos haciendo nosotros, ni soñábamos que era eso. Nosotros Imagínate. grabábamos cassettes en ese momento. La vida era un cassette y llegar a otro lugar era muy difícil. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas así. Entonces, fuimos a Uruguay, Brasil, después, gracias a vos, fuimos a Colombia, México, estuvimos en Chile, también estuvimos juntos, estuvimos en España varias veces, estuvimos En en Francia. Francia, 2 veces nos llevaron a Uh Francia, -huh. y en Alemania, Sí. y en la India. Uh -huh. Entonces, una de las cosas de esto de que se conozca en muchos lugares, jamás pensé que la forma en que se conozca iba a ser así, estando pudiendo hablar en directo o formando terapeutas del canto como lo formamos online en este momento. Entonces de Sí. pronto la magia hace que haya. En este momento para nosotros es un orgullo, 4 terapeutas del canto en México, otros en distintos lugares. Entonces, te decía esto porque todo esto tiene que ver con la asuntación del pedido, del milagro, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros todavía no llegamos a todo el mundo, pero llegamos a muchos países y nuestra intención en este momento era como ordenar el pedido, ¿no? Ahora el pedido es hacia todo lo que es el habla hispana, que en muchos países de habla hispana la gente pueda cantar las canciones de la terapia del canto, que haya más terapeutas del canto, que inviten a otras personas a cantar, ¿no es cierto? Bueno, ese es el pedido y esto, contaba esto porque tiene que ver con el pedido de Capilla del Monte.
Después al tiempo, con Marisa, pasaron unos cuantos años, o sea, para materializar esa difusión, imagínate que yo venía de San Marcos Sierra. San Marcos Sierra es un pueblo más chiquito que Capilla del Monte, en el año 86-87, que para hacer una llamada telefónica yo tenía que ir a la cabina telefónica y me daban la llamada dentro de 3 horas. Ese era el nivel de comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a todo el mundo desde San Wow. Marcos Sierra? Entonces volví a Buenos Aires y ahí empezamos a trabajar en distintos lugares, hasta que después el cerro nos llamó. ¿Qué pasó? Ahí empezamos a conectarnos con la energía del cerro. Muy Sí, distinto. para algunas personas puede resultar muy raro esto de hablar de que el cerro me llamó o que escuché una voz en inglés. Por ejemplo, cuando a mí me tocó subir, escuchaba esta voz que me decía y que me guiaba. Yo lo asociaba con mi guía Seferino, Namuncurá. Y decía, ok, Seferino me guía o me está guiando un búho o me está guiando el viento mismo. Y esto resulta muy sospechoso para la gente porque dicen, en este pueblo todos los que están es locos, porque eso es lo que Sí. dicen también. Allí se Tienen, fueron todos los locos a vivir, a tienen un poco de Capilla. razón. Tienen razón. Entonces, Un cuando yo poquito. llegué la primera vez, yo me maravillé, Alberto, porque yo decía, estoy en mi hábitat, Dios mío, esto es una calle, era una calle techada, porque Capilla del Monte tiene su callecita techada, y estaba llena de figuras de extraterrestres, de figuras de ovnis, las camisas que yo quería llevarle un regalo a mi hijo cuando me volviera a Venezuela de este primer viaje, tenían extraterrestres puestos o hadas o duendes, naves. Y te cuento una anécdota, cuando íbamos la primera vez viajando de Buenos Aires a Capilla, vimos en el cielo como a las 12 de la noche que caía algo como un cometa, cayó una bola de fuego y lo vimos a lo lejos, eran como las 12 de la noche, y nos quedamos a dormir esa noche en la falda del Uritorco, cerca porque no nos dio tiempo de llegar. Al otro día, cuando llegamos a este lugar, Capilla del Monte, y estaba lleno de incienso, lleno de gente que hace yoga, místicos de todos los tipos, hablaban, ¿sabes de qué? De que la noche anterior si habían visto que había caído una nave. Entonces yo dije, aquí sí, están todos locos y yo también me anoto porque me encantaba estar allí. Cuando subí el cerro y en la base del cerro todo lo que exponen es cristales, duendes, magia, estaba fascinada. Entonces, ¿cómo llega toda esta gente a este llamado y aquellos que escuchan esa voz como tú lo escuchas y es guiado a este lugar? Y bueno, y estamos empezando como por temas básicos, ¿sí? Esto me parece un tema básico porque con el tiempo me fui enterando de la ciudad de luz, Valle de Ers, y de las manifestaciones que hay en este espacio, y pues yo no tenía esas manifestaciones, yo no las vivía, así como de repente alguna persona no escucha ninguna voz subiendo el cerro o no puede ver lo que hay allí o sentir, porque es un tema de sentir lo que es la energía Capilla del Monte. Entonces, este deseo que tenemos cuando vamos y escuchamos de que ahí hay una ciudad intraterrena, nosotros quisiéramos vivirlo desde el primer momento. Me contaban anécdotas que hacían fotos a la ciudad de luz y que al otro día ahí solo lo que había era montañas y lagos. Entonces yo en este tiempo, 2005, 2006, 2007, porque seguí viajando a la Argentina, no llegué a ver nada. Pero asombroso fue lo que pasó 7 años, 8 años después, que se nos manifestó un escenario impresionante allí. Y luego voy a desarrollar un programa que es tocando el tema del Valle de Ers, porque es muy misterioso todo lo que sucede en Capilla. Claro. Entonces, eso que de repente tú dices, yo escuché una voz y me habló en otro idioma y me habló bien inglés y, y, y a mí me pidió, imagínate, yo iba subiendo el cerro y una piedra me pidió que la subiera del lugar, que si la podía llevar más arriba. Y yo agarré la piedra y le dije, claro que sí, ¿cómo no? Vamos a subir. Y la dejé arriba.
Entonces, es esta comunicación que tú tienes con la naturaleza, quizás con la piedra, quizás con el viento, quizás con quien te dijo. Y lo que sí es cierto que cuando llegamos a este lugar, tenemos que ir con conciencia de que estamos pisando un lugar sagrado. Es un lugar muy sagrado, Capilla del Monte, y que la conciencia se te va a ir despertando para lograr vivenciar de qué se trata Capilla del Monte. ¿Sí? Sí, Entonces, estas personas que nos escuchan de repente, que podemos decir cualquier cosa que en el transcurrir de, como tú dices, no lo podía ver mi conciencia en ese momento, lo que era capilla, pero hoy sí, tú puedes sí, comprender porque se ha revelado mucho para ti, para claro, ustedes. seguro. Entonces, son experiencias que han vivido y que pues por eso quiero hacer este programa para que vayan conociendo también la intención que dejas allí en ese espacio, porque esa intención de eso que vas a ser conocido, no tú, Alberto, yo creo que tú eres ya en sí el fruto del bien, el fruto del bienestar, ¿sí? Porque tú nos llevas a nosotros al canto, a la armonía, a vivirnos profundamente y a reconocernos vibración. Y esta es una experiencia que ya nace conociéndote a ti. Pero quien vive esta experiencia, como te digo, quiere que otros lo tengan. Yo quisiera que todo el mundo a través de este programa, por eso dije cuando se me ocurrió contar anécdotas espirituales a través de este programa, dije, me parece extraordinario presentarlos, no una vez, sino pudiéramos contar muchas anécdotas. Capilla del Monte entonces me parece un misterio. ¿Quién nos habla ahí? Sí. Y mira, me estaba acordando, ¿qué tiene Capilla del Monte? Una vez, una, estaba viendo por televisión, salió un programa sobre Capilla del Monte, y un señor que era un ingeniero o algo así, o físico, dijo, porque la gente siente energía acá, yo también la siento. Yo acá puedo caminar 4 o 5 kilómetros sin ningún problema. No sé si lo haría en Buenos Aires, por ejemplo. Pero acá uno siente una energía. Y este hombre decía que más allá de la mística de Capilla, está el cuarzo rosado. El cuarzo es un mineral muy importante, que es el que retiene la energía. Y uno siente la energía en el lugar. Estamos a 1000 metros, en el pueblo estamos a 1000 metros, en la cima del cerro estamos a 2000 metros. Y ¿Dónde está el acá, cuarzo rosado? ¿Dónde está? ¿Qué cuarzo en rosado? el El cuarzo cerro, rosado, ¿cómo? ¿dónde está? Porque hablan del cerro en sí, que es un cuarzo gigante, Sí, o este cuarzo rosado que me hablas, sí, el como, cuarzo, hay una parte donde ese cuarzo se ve. Seguramente en las entrañas del cerro, de todo lo que es la montaña, seguramente hay cuarzo. Pero hay una parte, que es lo que se llama el segundo valle, arriba, que ujú. en un costado ahí a la derecha, uno ve y ve el cuarzo, o sea, que las piedras son rosadas y es cuarzo. Es decir, seguramente está lleno de cuarzo. Ahora, yo me acordaba de lo siguiente, la gente que viene acá, la gente que viene acá, lo mismo San Marcos Sierra, pero Capilla del Monte es como considerada como la capital espiritual de la Argentina, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque acá viene gente, buscadores espirituales, de distintos caminos, algunos el chamanismo, hinduismo, cristianismo, devotos de la Virgen María, Es impresionante. cantidad de buscadores espirituales. Entonces, la gente que se fue acercando tiene una conciencia, no es la misma persona que viene acá, que es la que va a Carlos Paz, por ejemplo, que es un lugar muy lindo, pero es más mundano, por decirlo de alguna manera, que también es hermoso. Pero acá, la gente que viene acá, en general, viene buscando otra cosa. Acá vienen cantidades de grupos de yoga, de meditadores, vienen también a hacer grupos de terapia del canto con nosotros, vinieron de distintos países, porque se siente esa energía, muy, muy especial. Entonces, todos esos buscadores, de alguna manera, generan una determinada conciencia. Por ejemplo, una determinada conciencia ecológica, que mucha gente comparte, de gustos, de formas. Yo me acuerdo que una amiga nuestra que trabaja en la alimentación dice que
cuando ella llegó al pueblo había 5 dietéticas y después ahora hay 15, ahora como 20 por lo menos. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un interés en mucha gente para llevar conciencia, por ejemplo, a la alimentación. Entonces acá vos podés venir por ejemplo, tomás un remis y vos con el remisero podés hablar de espiritualidad y meditación. Seguro que habla de eso. Es impresionante. Todo el mundo acá, algunas sabe, Sí, ¿no? Entonces es muy interesante lo que le pasa con la gente, ¿no? Y yo creo que muchas veces a nosotros nos preguntan si vemos las naves, si vimos las naves o qué pasa con las naves. Nosotros hemos visto muchas luces con Marisa, eh, pero yo siempre digo, nosotros ya estamos en la nave, es lo que digo. ¿Qué es la nave? La nave es un estado de conciencia, donde a veces entro en un estado de conciencia, ¿no? Y hay veces que me meto en el noticiero y el enojo que me dio lo que dijo aquel, ¿no? mm, Y otras veces la conciencia me lleva a otro lugar, ¿no? Hacia el presente, puedo decirlo de alguna manera. Y una de las cosas que nos ayuda a estar en esta Pachamama es poder entrar, como vos bien lo experimentás, en el silencio. No hay ujú, nada mejor que estar acá en la Madre Tierra simplemente para poder entrar en el silencio. así es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene una persona a hacer un tratamiento, ponerle que viene a una ciudad, y yo simplemente voy acá a la vuelta, y nos sentamos en el río, a ver el cerro y a respirar un rato, la persona ya le pasó algo, más allá de Alberto. Es que es la Pachamama la que le dijo, yo le puedo decir, bueno, respiremos, nos concentramos, muchas cosas podemos ayudar a esa conciencia. Pero básicamente, justamente, miramos el cerro. Uno de los ejercicios que hacemos muchas veces con los grupos acá es que nos vamos a la zona del zapato. ¿Viste? El zapato, ¿te Sí, ajá, acordás? sí, lo que queda al frente. Ajá. Exacto, que tenés una visión panorámica, ¿no? Ujú, Estás bien atrás, bien de lejos, entonces tenés el Uritorco, ahí, tenés las gemelas acá, y en el medio está el Cerro Overo. Entonces uno de los trabajos que nosotros hacemos con la gente es hacer 3 pedidos, los 3 deseos. Uno lo dejamos en la cima del Cerro Uritorco, otro en el vértice de las gemelas y otro en el Cerro Overo, en el del medio. Entonces, ujú, centrábamos en uno, a ver qué pedís. Y junto con el pedido tenía que ver con la canción de fortaleza, ¿no? Distintos tipos de canciones, ¿no? De sanación, ¿no? qué Entonces, bello. a cada uno de los cerros le hacemos un pedido, ¿no? Entonces, bueno, eso también de alguna manera, todo el vivir en este clima junto con Sebastián, que es mi hijo, con el que trabajamos con Sí. la terapia de los vientos, mucha gente viene acá con problemas respiratorios y acá tenemos un aire muy seco y puro y nosotros le hacemos tocar los instrumentos, los sikus, Es el clima, claro, el clima de allí. Ajá. es bien Bueno, en seco. sí es la enseñanza a la final de lo que reciben, porque llegar a Capilla y dentro de tantas alternativas espirituales también que tiene Capilla del Monte, porque hay muchas alternativas allí. Yoga, cualquier cosa puedes encontrarte en Capilla, espirituales de todo tipo. Yo considero que todos son importantes en todo momento para que tú te vayas a encontrar con X persona. A mí me tocó encontrarme con ustedes, pero en el momento que subí el cerro yo iba siendo guiada simplemente por esta voz y llegar a vivir la profundidad de la conciencia que te entrega la misma energía de la vida, porque la vida pues te va guiando a estar en este lugar y como hablaba en el programa pasado con Claudio Márquez y decía, quizás el cuarzo rosado que tú tienes le brinda a esa persona una idea de que ese cuarzo le va a ayudar y resulta que si carga el cuarcito en el bolsillo va a decir fue el cuarzo que me ayudó o fue haber estado en el Cerro Uritorco. Lo Sí. impresionante es cómo se va enlazando, ¿no? Toda esta cantidad de experiencias y cómo es necesario siempre cualquiera de las herramientas que estás teniendo también, porque
Puede ser que la persona le haga bien estar sentado en el cerro haciendo yoga simplemente, o recibiendo un cuarzo, o recibiendo un duendecito de fortuna, o lo que sea. Y eso es lo que le va a cambiar y le va a mostrar el milagro real de lo que es vivir despierto, de lo que es estar consciente, ¿no? Y detrás de ese escenario místico que tiene Capilla del Monte, sí hay una conciencia que se te impregna, porque tú te impregnas de un conocimiento allí, de la energía misma del espacio, que es Capilla, que es el Valle de Erz. Claro. Nosotros sí vivimos, Alberto, yo sí llegué a vivir unas experiencias muy fuertes, bueno, igual ustedes las conocieron, porque no sé si recuerdas aquella noche, el 31 de diciembre, que estábamos frente al cerro, Sí. y en el lugar tuyo, donde ustedes estaban, tienen un círculo de fuego. Hicimos el círculo de fuego, eran las 12 de la noche, y habíamos pedido unos deseos, los lanzamos al fuego, y los deseos nuevos del año entrante lo íbamos a ver hacia el cerro, íbamos a orar, y éramos como 7 personas en ese momento. Estaba Marisa, estaba Erika, estaban algunos allí con nosotros en un Sí. retiro de silencio que estábamos haciendo en Capilla. Y nos sorprendió cuando arriba del cerro estaba una estrella, que es lo que llaman la estrella del día, ¿no? Una estrella muy luminosa. Sí. Y todos estábamos viendo hacia el cerro y esta estrella Mm. se apagó la estrella y nosotros vivimos este momento que decíamos, ¿cómo se apagó la estrella? Si la estrella de día y otra vez se volvió a encender, cómo esa estrella que estaba allá, nos estaba sucediendo algo a estos 7 que estábamos allí, cómo esta estrella se apagaba y se encendía. Sí. Y tú dijiste una frase, amados hermanos, no sé qué, no me acuerdo, Hermanos sí, del están, espacio, si están en contacto con nosotros, denos una señal. denos una señal. Y esta estrella se volvía a apagar y se prendía. Entonces, este tipo de experiencias que nosotros nos quedamos y Marisa decía, ¡ay, un milagro! Cómo se va a apagar la estrella? Y son anécdotas que no vives tú solo, que estábamos viviendo en un grupo y que estábamos viendo en verdad que sucedía ahí, porque no había nubes, no había nada, estaba la estrella esta tan hermosa justo arriba del cerro y cómo sucedía eso en ese momento. Este tipo de eventos que vivimos quizás en este grupo de 7 personas y que recibimos ese regalo tan hermoso, pues es una vivencia que no teníamos expectativa de que fuera a suceder. No Claro. teníamos ningún tipo de expectativa en ese momento. Solo Y eso, estábamos inocentes, viendo el cerro, haciendo una petición y que se apagara la estrella esta, pues decíamos, ¿cómo puede ser? Pero más allá del cómo puede es qué belleza, cómo vivir el momento, vivir y grabar que suceden experiencias maravillosas y hay muchas anécdotas, muchas. O sea, en sí vivir en Capilla, para mí yo no llegué a vivir en Capilla, bueno, estuve allí como 2 meses hospedada, sí estuve, sí. y después me quedé otro rato más largo en Capilla, y fue cuando logramos ver esto que llaman el Valle de Erz, la ciudad de luz que dicen que está allí, pero son revelaciones que cuando las vives, éramos en ese momento 17 personas viendo aquello, Alberto, y ya después no te queda ningún tipo de prueba, simplemente sabes que lo viviste y que Claro. experimentaste aquello y ya, pero la expectativa está detrás del que va y puede estar esperando que suceda algo. Y no, yo creo que sucede algo dentro de la conciencia misma que te hace vivir estas experiencias pues tan mágicas y bellas. Entonces puede ser el cuarzo o puede ser la ceremonia de fuego que hicimos, pero hay una condición espiritual de conciencia en ese momento que se viven situaciones en capilla Sí. porque otras personas dicen también que muchas personas de Capilla o de Argentina están obsesionados de que ese es el mejor pueblo o el pueblo más místico del mundo, que toda la energía del Tíbet está en Capilla. Y pues son como que conceptos, ¿no? Que tiene cada quien y no experiencia vivida dentro de lo que es en realidad el entorno o la conciencia real de lo que es Córdoba Mm. porque no solamente ahí suceden esas cosas, está la gruta, ¿cómo se llama? El que Los está al terrones, lado.
De Ongamira, Ongamira, las grutas las de rutas de Ongamira, Ongamira. sí, también. Claro. Sí, Ahora entonces que ustedes se encuentren allí me parece un regalo, sí, un regalo bello y que quien contacte también con ustedes, Alberto, quiero de verdad con estos programas que la gente dé ese paso a investigar un poquito más este tema que se llama Señor de los Cerros, el duende del aire, me guía al cerro, me guía a esta conciencia que indagues un poquito más por qué aparece este tipo de seres como lo eres tú, Marisa, Sebastián, porque detrás de todo esto hay una, un regalo, y los regalos, cuando abrimos las puertas a recibir este tipo de regalos, pues luego te queda maravillarte, pero tienes que dar tú el paso de que voy a tomarlo, ¿no? así es. Entonces, claro, dentro de esas experiencias, otra persona que no tiene la experiencia y se va de allí, como que yo no vi nada, llegan a decir que Capilla se Sí, sí. cree. Y sí, porque eh, las cosas suceden cuando uno no las espera. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero ver las luces, entonces creen que en tal día, tal... Y no es así, es justamente como pasaba en aquel momento. Eh, de repente pasan las cosas cuando no te lo esperás. Nos pasó varias veces, pero muy fuertes también esas experiencias, ¿no? Me estaba acordando recién que en un momento dado eh, escribí un libro que es Terapia del Canto y lo tenía que llevar a la editorial Kier. Entonces fuimos con Marcelo Albala, un amigo de acá, a sacar fotos. Entonces nos sacó montones de fotos para la tapa del libro Terapia del Canto. Yo ver que la tapa del libro iba a ser alguien cantando sobre terapia del canto. Y la foto que eligió la editorial Kier es que yo estoy de espaldas tocando la quena y una nave adelante Lo del vi, sí, cerro. yo vi esa foto. Ujú, sí, Impresionante. O sea que de pronto también nosotros nos dimos cuenta, la sensación que digo, ¿cómo puede ser que en ese momento no lo vimos y sin embargo la cámara tomó eso? Es como si hubiera algo que tiene que ver con una dimensión que nosotros no podemos percibir todavía, que está también, y que de repente una cámara lo puede tomar. O sea, es que hay una cámara permanente, que creo que se llama Uritorco Web o algo así, donde hay una cámara permanente y donde dice la señora que maneja esa cámara que por lo menos 3 fenómenos por día ve ella y registra la cámara, del movimiento que hay. wow, sí. Porque Ujú, hablando de todo esto que es la ciudad intraterrena de Erx, sí, yo no sabía, es el encuentro de remanentes cósmicos siderales. ERX significa encuentro, remanentes cósmicos siderales. Toda esa frase. En un momento dado, la primera vez que yo vivía en San Marcos Sierra, que es el pueblo de al lado, la primera vez llego a Capilla del Monte a hacer terapia del canto en un centro de yoga del Hotel Roma, un hotel acá que está en el centro. La profesora Marita me cuenta, mira, me dice Alberto, yo no creo nada de todas estas cosas, ¿viste? Pero yo fui con Acoglanis es un hombre muy importante acá en la zona, a los terrones. El hombre se puso una túnica, comenzó a cantar unos mantras en Irdín un idioma ujú, cósmico, sí, y aparecieron las luces en el Valle de Erx. Ellos estaban arriba, o sea que las luces no es que aparecen mirando para el cielo, sino que las luces aparecen para abajo. Por eso se aquí, cree que hay una allá, sí, ajá, ciudad sí, intraterrena, por eso se cree que es la ciudad intraterrena de Erx, es porque se sí, ven luces abajo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se ve, ¿no? Que tiene que ver con las luces, ¿no? ujú, Entonces, cuando aparecen las luces y aparece eso, da la impresión que todo eso estuviera como en otra dimensión y que de repente hay seres que pueden conectarse con esas energías. Este doctor Acoglani, un médico que ya partió,
que él era un médico tibetano, arreglaba los huesos, tenía cantidad de pacientes. Y acá venía a la zona los jueves o viernes a atender a una señora amiga y después se iba, tenía las llaves de Los Terrones, que es un lugar emblemático acá, que ahí es lo que se supone que está el Valle de Erx, Sí. y entonces él se ponía a cantar. Pasa el tiempo y estoy con Indra Devi, Mataji Indra Devi, una maestra de yoga, que trajo el yoga acá a la Argentina, y me dice, fui con Acoglanis a Los Terrones. El hombre se puso a cantar los mantras y aparecieron las luces. La segunda persona que me cuenta lo mismo, ¿no? Yo voy viviendo en San Marcos Sierra, yo, ¿no? Un vecino mío, don Vicente Lotártaro, me dice, Alberto, vení que te quiero mostrar una película de Acoglanis. Ángel Cristo Acoglanis, es este ser que cantaba los mantras. Veo a la película, todavía en aquel momento eran las películas que ponían con la cinta y toda la historia, y simplemente dice, este es un testimonio para la humanidad, nada más que dice eso. Se ve oscuro, se ve primero un cerro así, y después se ve todo oscuro. Y de repente una luz que sube y otra luz al lado. Como vos dijiste que a vos te pasó, se prendía, se Sí. apagaba, bajaba y subía. No era una luz que iba, mirá la nave, no, no, era así. Ta, ta. Yo lo veo en la película, ¿no? Veo, bueno, es la película, ¿eh? Fenómeno, pasa el tiempo y en un momento dado yo escucho que se dice que hay gente que ve flotillas de naves sobre el dique de Cruz del Eje. Ahí yo digo, qué elegante, flotillas de naves. Yo, don, Ah, Santo sí. Tomás, ver para creer. Entonces, pero mira lo que me pasa. Un perrito mío se queda como atrapado en una liana y empieza a ladrar, ladrar. Entonces yo tengo que salir de la casa a sacarlo. Cuando agarro, lo saco, de repente veo una luz que pasa por arriba del cerro, así. Pero ahí, digo, no puede ser, ¿qué es eso? Viste, cuando uno ve algo, enseguida querés que Pero venga alguien. en el día, como que, En el día, era en de el día día, todavía. sí, Era el ajá, sí. atardecer, pero todavía era de día. Había venido un médico amigo de La Rioja. Y se había ido ya. Entonces yo salgo a la calle y me lo vuelvo a encontrar. Le digo, ¿vos sabés que yo vi una luz acá? Sí, me dice, mi señor también. Me dice, él tenía el auto. Digo, vamos al Cerro Alfa. A ver, subimos al Cerro Alfa y yo, tal cual hacía Coglanis, y como dice ese día, dije, hermanos del espacio, si están en contacto con nosotros, denos una señal, te lo Total. juro. Así. Y empiezan las luces. Ta, ta. Digo, no, no puede ser. Así, hermanos del espacio, si están en contacto con nosotros, acérquense. Y vemos que la luz se mueve para... Digo, no, no, no. Te juro que dije eso. Yo no pensé nunca que iba Sí. a tener miedo de eso que estaba pasando. Jamás pensé eso. Y el médico me dice, seguí hablándoles que te hacen caso. Es decir, era como si hubieran contacto, ¿me entendés? Con esa situación. Y realmente sentíamos que estábamos en contacto. Me dice, entonces digo, si están en contacto con nosotros, mandadnos un sonido. Una. Mm. Un sonido ahora pedí. Porque fue muy fuerte eso que yo diga que no. Cuando sentí que había algo que estaba pasando. Fue muy fuerte eso. Y escuchamos, digo, es un camión. La mente, enseguida. Nada, es un camión. Vamos para que no había ruta, no había ruta, no había camión, no había nada. Y estaba el sonido. Y de pronto, junto con todo eso, lo que yo decía, la flotilla, están locos, una luz adelante y dos luces atrás, Increíble, así. Bueno, increíble, sí. personas que estaban ahí con nosotros empezaron a pedirle milagro a las luces. Era como, ¿cómo te podría decir? Es como si hubieran visto a Jesús, una cosa así, o a la Virgen. Era como ver eso y pedían oración, entraban como en oración las personas. Fue muy fuerte. Yo siempre la sensación que tuve en relación a lo que son las naves o las luces,
para mí yo nunca me imaginé, viste, como en las películas, que estaba la nave y el capitán en el medio, ¿no? El capitán. Nunca me lo imaginé por ese lado. Nunca, cuando yo vi esas luces, nunca, yo vi como, por decirlo de alguna manera, como si fueran ángeles, por decirlo de alguna manera, o Sí. manifestaciones de luz, más que un aparato, ¿no? Algo distinto, ¿no? Yo creo que en realidad en el momento que se manifiesta esto, Alberto, y tú estás igual como que en el lugar y no sabes si se va a manifestar o no aquella experiencia, pues uno se queda sorprendido y aparte no tienes ningún tipo, en nuestro caso, en mi caso, años después de haber estado en Capilla, no sé si también te acuerdas el día que fui de Buenos Aires a Capilla, que me robaron todo el equipaje, se robaron todo, Sí, sí. y 5 días después me llamó la policía, ya yo estaba en Capilla, yo dije, bueno, nos quedamos sin computadora, sin cámara, sin nada, sin Sin dinero, pasaporte. sin pasaporte, sin nada. Entonces nos habían robado en el bus durante el viaje, a mí, en mi lugar, se llevaron todo mi maletín, mi cartera, y se llevaron todo. Y me dejaron, cuando me desperté en el bus en Capilla, no tenía nada. 5 días después, me llama la policía de Córdoba. Eso fue cuando íbamos a hacer un evento grande en Capilla del Monte, que hicimos con René y con Chamalú, con varios allí. Me llama la policía y me dice la policía que tenían el ladrón, que qué yo quería hacer con el ladrón, porque supuestamente yo había puesto la denuncia en Córdoba, capital. Yo no me bajé en ningún momento del bus, yo estaba durmiendo, yo me enteré en Capilla que me habían robado, pero supuestamente la policía de Córdoba, ellos dijeron que yo había puesto la denuncia en Córdoba. Claro, Y yo dije, sí, fue muy fuerte esta vez porque esos 5 días que habían pasado, yo dije, por perdido todo. claro. Cuando la noche anterior a esto, fuimos a Los Terrones. Esa noche que fuimos a Los Terrones, a donde está el cristal grande, se nos reveló una serie de cosas allí muy fuertes y llegamos, voy a comentarlo luego en un encuentro con, ¿cómo se llama? Con Shangri-La, con Marcelo Albala, Marcelo porque Avalán. Marcelo Albala fue el que nos llevó allá arriba a Los Terrones y con él vimos esto de la ciudad de Ers. El tema es que después que vimos todo allí, al otro día, cuando me llama la policía, que tuve que irme a Córdoba, teníamos que pasar por todo ese lugar que supuestamente veíamos desde arriba. Y ahí solo lo que había era montañas y lagos. Ahí no había ninguna ciudad de la que vimos la noche anterior. Cuando llegamos a Córdoba, a la policía de la central me dicen, ah, usted fue la que vino a poner la denuncia y ya tapamos el ladrón y ahí está. Yo nunca fui a poner denuncia. Ellos me conocían a René, imagínate, conocían el afiche, porque yo fui a dar la conferencia ya en Córdoba de regeneración en este tiempo y de la reconexión, y fue muy misterioso todo lo que sucedió, cómo recuperé mi computadora, todo después de 5 días. Y también el tema era que atravesamos todo ese valle que la noche anterior habíamos visto como un aeropuerto. Nosotros lo que vimos fue como un aeropuerto que estaba allí, edificios que se veían, según me decía, se veían por niveles, depende de lo que tú podías ver. Yo veía un edificio de 4 pisos, Edgar veía un edificio, mi hijo veía un edificio de 2 pisos, y depende, cada una de las 17 personas que estaban ahí vio cosas diferentes. Claro. La flotilla de naves que están sobre la autopista, o sea, eran experiencias que te quedan a ti grabadas y nosotros en ese momento yo no lo asociaba ni con ángeles, ni con que lo queríamos ver tampoco. Simplemente eso sucede, se muestra y al otro día que aparecieron todas estas cosas que recuperamos, pues para nosotros era un milagro maravilloso, que primero que aparecieran las cosas y luego que no había ningún tal ciudad ahí donde la habíamos visto. O sea, y la manifestación de esa nave grande, gigante, que era como del tamaño de todo, ¿cómo se llama este pueblo que está ahí cerca? Que se ve desde Los Terrones a lo lejos. San Marcos, puede ser Mm, Charbonnier, puede ser Para ir Jesús a Córdoba María, teníamos que pasar por allí. Para ir Jesús a Córdoba María, teníamos... Jesús María o... Sí, sí, ya sé, ¿para qué Claro, lado? el tema era que este tamaño de esta
nave que estábamos viendo, porque estábamos todas las personas viendo esto tan grande, podía cubrir toda una ciudad completa. Y nosotros decíamos, al otro día estábamos como alucinando, ¿cómo vimos todo esto? O sea, este live, cuando yo decido, vamos a compartir estas experiencias de Capilla del Monte, porque nos vamos dando cuenta cómo se revela esta ciudad para nosotros, cómo se revela, cómo se revelan situaciones para nosotros en algún momento. Yo creo que tiene que ver más con una manifestación misma de la vida, ¿no? Que te quiere afirmar estos niveles que nosotros somos y que tenemos que sutilizarnos para poder percibirlos, porque no me explico ya luego cómo sucedía esto, pero si le contabas a otra persona en otro lugar, sí, lo vimos, esto mismo fue lo que me sucedió a mí la primera vez que fui a Capilla, yo no lo había visto, y pasaron muchos años para que sucediera, pero esas manifestaciones que suceden allí, creo que son, pues, en sí experiencias de conciencia que se viven como revelación y te dejan a ti la certeza de que hay esa unidad que es revelada en el momento que tiene que ser revelado. Nosotros no podemos exigir que se nos muestre algo o tener la expectativa de qué va a ser lo que sucederá, porque no tenemos idea. La vida es como una sorpresa cada instante, ¿no? Sí, Y ahí vivimos esto, o sea. claro. Mira, de alguna manera, Capilla del Monte lo que nos invita es mirar al cielo, es mirar para arriba. Ya el hecho de mirar para arriba es un nivel de conciencia en la medida que uno puede estar despierto, porque uno puede ver algo o no en la medida en que está plenamente presente y despierto. Porque a mí me puede pasar montones de cosas delante mío, pero si yo estoy preocupado por cómo voy a hacer mañana algo, por, Uh-huh. por más que pase no lo voy a ver, porque mi conciencia va a estar atrapada en otra historia, no voy a estar presente. Sí. Entonces lo que nos invita a esta situación es para mirar al cielo, ¿no? ¿Y qué significa mirar al cielo? Ser consciente de que somos un puntito en el universo, que muchas veces nos creemos mucho y tenemos un problema enorme, y sin embargo somos no solamente nosotros, sino la Tierra, es un puntito dentro de la galaxia. Sin embargo yo tengo un problema enorme. Y cuando yo soy consciente al mirar para arriba de dónde estamos, ¿no? Porque más allá de todas las cosas que pasan, que nos están pasando, nosotros estamos dando vuelta alrededor del Sol en dos movimientos todo el tiempo. Y todo va cambiando, todo va cambiando. Y de repente mirar para arriba, mirar al cielo, mirar las estrellas, mirar el universo. No es olvidarse de lo que pasa acá, no, pero también ser conscientes de todo eso. Y eso nos invita a Capilla. Por eso acá Uh-huh. lo que más hace uno cuando viene es mirar el cielo. Las excursiones que acá la gente más va es a Puerta del Cielo a mirar el cielo. No es que van a un lugar turístico, no, van a mirar para arriba. Lo cual es muy importante, porque muchas veces solamente estamos mirando para abajo y nos perdemos esta conciencia de que más allá de todo esto que pasa en el mundo del tonal, como diría don Juan, en el mundo cotidiano, en la vida mundana, hay otra cosa que tiene que ver con la conciencia. Y esto de la conciencia es como estar un poquito más cerca del cielo. Nosotros, digamos, de alguna manera, estamos a 1000 metros, por decirlo de alguna manera. Estuviéramos en la cima, estaríamos un poquito más cerca del cielo. ¿Qué significa más cerca del cielo? Más cerca de la conciencia, más cerca del espacio, que es lo que muchas veces nos falta. Vos fíjate lo que son las ciudades, aglomeración pura, no hay espacio. ¿Dónde viaja la gente? Apretada, no hay espacio. Sin embargo, hay tanto espacio, ¿no es cierto? Así es. Entonces tenemos que habitar el espacio. Y también una forma de habitar el espacio es a través de la respiración, como vos también enseñás, habitar el espacio. Sí, yo considero que cada una de estas experiencias, Alberto, porque abrir el programa de las anécdotas, yo pienso que hay tantas anécdotas, tantas terapias, tantas experiencias espirituales en realidad,
porque el escenario mismo es espiritual. Para mi entendimiento, para ese espacio de profundidad que vamos viviendo y descubriendo, hay un tono que se nos muestra donde todo el escenario es espiritual y creemos que el infinito termina ahí en esta pared que llamamos cielo. Entonces, esa pared que llamamos cielo, eso es infinito, eso son galaxias y es eternidad pura. Y nosotros Exactamente. somos estados mentales, ¿no? Esos estados mentales que llegamos a vivir de cierta forma se manifiestan de tal forma y pueden manifestarse cuando estamos en capilla o cuando, por ejemplo, cuando llegué a Bolivia, que fuimos al lago Titicaca y se me decía dentro mío, es otra ciudad intraterrena, el lago Titicaca, el fondo, pues el estar en ese lugar y el estar recibiendo esta información, por algo sucedería. Entonces, por algo sucede que tú te encuentres en algún momento con el cuarzo, con el duende, con el yoga, con lo que sea, con la galaxia que está al frente tuyo, que es tu esposa, y todas esas conciencias que creemos que están limitadas en el pedacito de cielo que creemos, estamos fundidos en un escenario espiritual tan divino que nos muestra es maravilla, nos muestra regalos cada instante, ¿no? Y el espacio que se nos otorga, como siempre voy diciendo en los lives que estoy haciendo, es la respiración. La respiración es el poder reconocer que se nos da el existir en el milagro. Pero el milagro quizás lo estamos limitando en el pedacito de cielo azul y no en la infinitud que somos. En ese espacio que somos estrellas, que somos magia, que somos un milagro nada más al reconocernos que nos encontramos. Para mí ha sido un regalo de vida y es un escrito en ese libro divino de la eternidad que nos hayamos encontrado y que nos recordemos todos. Por eso, a través del espacio, de las anécdotas, yo digo, yo quiero compartir con estos seres que son divinos y que en algún momento si profundizas un poco más, ¿por qué en este instante llega esta canción? ¿Y qué tal si yo me pongo a practicarla y sucede algo que llaman magia o milagro? La vida te está llamando en este momento, la respiración te está permitiendo el existirte en la vida para que notes este tema y vas a recibir milagro. ¿Qué pasa? Que cuando te maravillas del milagro, cuando te maravillas de estar en la existencia, porque se nos otorga la existencia para ver el milagro tan increíble donde estamos, y el respirar es el acompañamiento. Claro que tenemos que honrar la vida toda, a todos nuestros guías, a todas las personas, sea lo que sea con quien nos encontramos. Porque podemos etiquetar que de repente es el maestro Kusselman, o es el maestro Chamalú, o es el maestro Claudio, o es el maestro X, pero a la final es espacio, todo es espacio, y esa pequeña frontera me está limitando a ver que es un espíritu divino, porque todo es espiritual. Y es esta invitación, ¿no? A descubrirnos todos como esencia, como esenciales uno para el otro y a homenajearnos cuando nos encontramos, a rendirnos ante ese milagro y quitar esa frontera que está ahí azul cielo, porque somos la estrella misma. Entonces, cuando yo empecé a escuchar poesía de parte de ustedes, imagínate cuando me encontré con Chamalú, y me hablaba de vestirme de felicidad, yo agarraba el traje y me lo ponía fácil. ¿Sí? Entonces nos empezamos a vivir como estas palabras espirituales, porque a la final es lo que somos, palabra, espíritu y esencia de conciencia que está manifestándose en el momento. Y llegamos a adorar entonces la vida de esta forma. Pero estos escenarios que nos presta la vida, como el lago Titicaca, como la escuela Janapacha, donde fuimos, o la escuela del Valle Dorado en Colombia, o Teotihuacán en México, o la Ribera Maya, ¿sí? Son esa multidimensionalidad que vamos navegando y en esta esencia espiritual que somos, y el escenario espiritual quizás lo pasamos desapercibidos porque no nos damos cuenta de en realidad lo que está sucediendo a nivel espiritual, porque estamos etiquetando alguna herramienta o algún maestro
y somos esencia impresionante, somos divinos. ¿Y qué pasa? Que cada una de estas herramientas nos va despertando, nos va sutilizando. Mm. Ustedes fueron parte de mi sutileza, de mi darme cuenta, de conocer qué es eso de la Pachamama, que es porque yo iba guiada por esta energía padre que siempre me guía y hablaba padre, padre, padre. Hoy llamo a todo espíritu, hoy todo reconozco es espíritu y se nos otorga el escenario espiritual entonces. Ujú. Y, y ahí nos reconocemos entonces como esenciales, como tú eres esencial, como es esencial cada una de las personas buenas o malas que nos encontramos, porque el escenario mismo es un milagro, pues, y tenemos que aprender es eso. Entonces, lo que quiero es invitar a través del programa a que veas detrás de la palabra que entrega Alberto o que de repente aflora en este personaje de Adela, que hay algo más detrás, que hay esa esencia mística que te está convocando a que eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Entonces, el espacio en sí, capilla, que es un regalo, para mí es un regalo, como el lago Titicacas, como eh, la vez que subimos a a la pirámide de Teotihuacán y subir con ustedes y tocar Qué arriba la linda, quena. O sea, esos son regalos demasiado bellos, Alberto, ¿no? absoluto. Impresionante, mira, te quería contar, vos nos llevaste a ese lugar, nos hiciste conocer ese lugar junto con Edgar, Ujú. y ahora tenemos un terapeuta del canto, que es un psicólogo mexicano, que es el Qué director bello. del coro de niños del Valle de Teotihuacán. El coro de Wow. niños del Valle de Teotihuacán cantan Niño Salvaje. Y es el Mm. hit en todos los lugares donde va a cantar ese coro, todo el mundo pide Niño Salvaje. Y bueno, y ahora nos conectamos, él se formó como terapeuta del canto, así que nos representa, y me acordaba mucho de esto, ¿no? De ese momento, de ese lugar, de esa cultura tan impresionante, y lo avanzado que era todo eso, la maravilla, el arte, realmente Impresionante, eso, sí. por eso nosotros reivindicamos mucho los pueblos originarios, por eso tenemos esa banderita, la huipala, siempre que nos sentimos muy identificados con los pueblos originarios, porque la terapia del canto está inspirada en la experiencia curativa de los pueblos originarios. Ellos siempre cantaron para la curación. Por eso es en nuestro homenaje. Y en especial a los mapuches, también, porque las machis mapuches son las que curan cantando, tocando el cultrún y cantando. O sea que la terapia del canto es algo ancestral, el canto en la curación, lo mismo en la medicina Sí. ayurvédica, ¿no? Como todo Para mí de eso. verdad fue un regalo, sí, para mí ha sido un regalo, primero encontrarme con ustedes como los principales maestros que conocí al salir de mi país, conocer en sí la terapia del canto, todo este conocimiento ancestral mapuche, a través de Marisa, mi hermana divina, pues conocer más profundamente de toda esta cultura y de allí enlazarme con todo lo que era la filosofía del chamanismo con Chamalú y Claro. conocer en realidad lo que es pisar Machu Picchu o pisar la tierra y darnos cuenta de que cada paso que vamos dando es una experiencia sagrada y es a eso a lo que uno invita, pues, ¿no? A que te descubras que donde están tus pies, allí eres, eres el sol, allí eres el universo, allí eres la magia y que vivamos despiertos y más en este tiempo que estamos, porque si nosotros nos encerramos en la pequeña frontera del cuerpito, que tiene preocupación, que tiene el problema de los cuatro canales de la mente que está ahí peleándose consigo mismo, no se da cuenta dónde está, no se da cuenta y por más que quieres decirle y que aparecen programas maravillosos para tomar la esencia de la palabra que está detrás, o quizás el conocimiento que viene sutilmente introduciéndose en esa persona, pero no das el paso y el paso tiene que estar firmemente afianzado con el anhelo que tiene esa alma de asentarse fielmente despierto aquí en el escenario que somos. Entonces, más que todo es como descubrir en qué lugar está cada quien, ¿no? Y que por qué le aparece algún tipo de información como tus cantos o como una palabra de chamalú o de algo de conciencia que lo llama
o este viaje que puede ser Capilla y el cerro y sus luces y su magia, como puede ser Teotihuacán, como puede ser algún escenario donde el espíritu mismo de la vida te planta y allí tenemos algo que ver, que recordar, sea la India, sea ese lugar donde estás, allí en el Himalaya, frente al Himalaya, vas a retomar toda esa conciencia también que ha sido. Entonces viajamos es porque estamos retomando todo, recordándonos. Exactamente. Y ustedes son una herramienta, pues, Alberto, amado, que es esencial para muchos los que se encuentren con ustedes, de verdad que yo considero que es parte del milagro de la vida, que, que tomen que busquen allí detrás de qué es esto de los cuatro canales, o en sí quién es este personaje Alberto. Ayer me decía un amigo, yo pensaba que Alberto era Chamalú, dije no, con Chamalú vamos a hacer un programa con Chamalú también, porque ¿qué nos enseñan estos seres y cómo a través de ustedes van despertando tantas conciencias también, Alberto, que es a descubrir qué es eso de la Pachamama en Bolivia, que es mamaquilla, que era mamaquilla, que es mamacoya? O sea, todos estos términos que te recuerdan dónde estás, pero en la medida que avanzas, se va contigo eso, se fue contigo a donde tú vas. Y Ajá. sea que estás pisando Teotihuacán, que estás pisando Chichen Itza, lo que sea, allí está esa misma sabiduría otra vez refrescándose. Y, y pues para mí Capilla del Monte ha sido uno de estos lugares. Lo que sí les digo a la gente es cuidado con lo que pide siempre en algún espacio ceremonial, porque cuando tienes la conciencia del pedido, eso va a ser, eso va a ser. Y de Claro. alguna forma el espíritu mismo que te hizo sentir la palabra que tú sentiste, quizás los Beatles, quizás, o sea, el mismo espíritu que te ha formado, utiliza todo el conocimiento que tú tienes para mostrárselo a la eternidad toda, porque solo están recordando ese canto, el canto que tienes, mi amado Alberto. Mira, yo creo que es tan lindo ver los cambios en la gente, los cambios de vida muy profundos que de repente Ujú. hace la gente simplemente dándose cuenta a través por ahí de una canción, eh, y darnos cuenta que lo más importante es volver a estar presentes como estuvimos en otro momento. Nosotros siempre decimos que nuestros maestros de meditación son los niños bien chiquitos, de 1 año, 2 años, esas criaturitas que están en pleno estado de conciencia presente, sintiendo su cuerpo, mirando, observando, donde no hay mente todavía, ¿no? Donde es todo pura Sí, tal cual. conciencia, puro amor, una belleza. De repente nosotros vamos creciendo y vamos entrando en lo que Chamalú llama el proceso de domesticación. Esto está bien, esto está mal, si te portas bien y si no estás bien, papá, mamá, montones, y aparece el lenguaje. Pero hasta ese momento nosotros éramos pleno estado de conciencia pura. Y eso es lo que nosotros necesitamos volver. Por eso nosotros encontramos en el canto un camino hacia el silencio. Hay una frase que dice Chamalú que, que dice varias cosas. Dice, la música es el silencio vestido de fiesta. Mirá qué hermosa frase. La música Sí. es el silencio vestido de fiesta. Y después dice que la música abre la puerta de la casa del silencio, donde están las claves. Chamalú, sí, él se hace Impresionante. alucinar con lo que es porque te funde con la palabra en la verdad. Entonces te quedas así como que, oh, que recuerdo eso. Sí. Pues claro, la música abre la puerta de la casa del silencio donde están las claves. Por eso me acordaba también ahora de tu libro, ¿no? De tu trabajo sobre el tema del silencio, que Ujú. justamente es la salida, por decirlo de alguna manera. La salida de que de tanta mente, de tanto diálogo interior, de repente poder encontrar el silencio, que es encontrar el estado de presencia, ¿no es cierto? Pero que bueno,
pero que también necesitan una práctica, ¿no? Una cierta disciplina a veces para poder llegar a esos estados, porque hay muchas cosas que nos distraen todo el tiempo. Sí, definitivamente. Y tú puedes hablar de silencio y se asocia con cualquier otro espacio. Yo no tenía idea que iba a escribir este libro del silencio es tu gurú, fíjate, porque mi atención estaba puesta en el próximo avión, en el próximo viaje, en el próximo sentir hacia dónde voy a ser guiada. Y estos viajes intuitivos, estos viajes que iba percibiendo, ok, ahora me toca ir al Cristo de Brasil, ahora voy a ir a Cusco, yo no tenía idea que era Cusco, y esta inspiración que me iba moviendo, un momento me dijo, te vas a parar ahora y escucha simplemente y empecé a escribir El silencio es tu gurú. Y se lo compartí a ustedes, que ya desde adentro se me decía, ya no viajas más. Y yo, no, ¿cómo no voy a viajar más? Me peleaba con esto y decía, pero ¿cómo no? No, ahora te quedas y observa todo. Y fue cuando empecé a escribir este libro, que en realidad es una disciplina para un proceso de disciplina interior, de compromiso contigo mismo, y era un libro que era dictado para mí. Esa misma voz que me fue guiando me empezó a dictar este conocimiento, esta experiencia profunda de 21 días de autosanación, y a practicarlo, Alberto, a practicarlo y a convertirme en eso, en ese reconocimiento, porque quizás yo estaba detrás de otro evento, de ayudar a las personas de cierta forma, de ayudar a través de viajes o eventos grandes, o compartir el abrazo con ustedes, con Chamalú, vivirnos juntos, ¿no? Y ahora estamos siendo llamados a vivirnos en este espacio de sensaciones, de unidad, de esto somos todo. Entonces se nos llama a ese espacio ahorita toda nuestra humanidad, a reconocernos unidos, a reconocer que estamos siendo esa nota armónica de la vida misma, y ahí estamos nosotros. Entonces, cuando se me llama a vivir el silencio es tu gurú, a escribir, fue una experiencia que era como que me amarraron de la silla, pues y ya no viajas más. Pero fue también un reto de disciplina y de reconocimiento personal, autosanación, autodescubrimiento. Y fue también ese reconocer por qué habíamos estado en tantos lugares y cómo nos recordamos y cómo el escenario es espíritu todo y cómo lo que brilla más y te hace clic es esa frase que de repente nos dice Chamalú, o esa frase que contiene verdad que te deja en el sitio y dice, esta es la verdad. Sí, la sabes reconocer, el espíritu es que sabe reconocer esto. Entonces, claro que te fundes en esa frase de que te vas a vestir de felicidad, de que te conviertes en esta mariposa, pero la gente cree que es la mariposa acá, no, es un estado de conciencia. Entonces, cuando se me para a vivir este espacio, y hoy estamos siendo llamados todos a vivirnos en este espacio de reconocimiento espiritual, en esencia espiritual que somos, pues decimos, ahí adentro está todo ese poco de técnicas, ¿no? En esta totalidad que somos todos, y depende del lugar donde tú te encuentres, tú vas a tener esa sensación reveladora de estar unificado. Pero ¿cómo la llegas a vivir si no es por revelación misma del espíritu y de tu disciplina, de tu, de tu constante andar, ¿no? En el espíritu de la vida? Pues La eso es un perseverancia. regalo, es un regalo que tú tienes. Ustedes, por favor, muchísimas gracias siempre, siempre por cada encuentro que hemos tenido y por tus palabras también. Sabes que cada nota, Alberto, tuya, Chamalú me dijo un día, Adela, antes venías a los eventos, de que tuvimos como 12 años andando más, y yo escuchaba así con mis ojos abiertos, pero ya llegó un momento que llegaba a los encuentros y no podía abrir los ojos. O sea, estaba fundida en la palabra. Nos vamos fundiendo en las notas musicales, nos vamos fundiendo en que esa presencia que está ahí está dando pura verdad, más allá del personaje, de lo que quieran hablar, de cualquier personaje que funciona como guía en algún momento. Pero en sí, la esencia misma nos coloca en cada lugar, en estos lugares, y nos da cada herramienta
lo que tiene cada una de las personas que está encontrándose por primera vez con esta información, sea Alberto, sea Capilla, sea Uritorco, más allá del lugar, es un llamado a reconocer el escenario que somos. Es como que lo que siento que tenemos que identificar desde el lugar que estamos y sanarnos en la quietud de ese impecable silencio que nos contiene a todos, porque si estás en la mente, pues es urgente que vayas a atender los cantos de los 4 canales de la mente. Así es. Sí, mi querido Maravilloso, Alberto. maravilloso. Sí, querido Alberto, si quieres contarnos algo más de Capilla, pues ustedes están en Capilla. Si tienes algún tipo de encuentro para las personas que te están viendo en este momento, Ujú. Alberto, pues es un maestro extraordinario de la terapia del canto, creador de la terapia del canto en Argentina, y a través de él pueden tener un conocimiento Ujú. maravilloso, milagroso Mira, y extraordinario. este próximo domingo a la mañana, a las 11 horas de Argentina, Hoy es vamos a estar, viernes, ajá, el domingo. hoy es viernes, el domingo, Ujú. vamos a estar haciendo una conexión junto con Sebastián Kuselman, mi hijo, y Anaki Ujú. Guzmán, su compañera. Ellos van a estar allá en Rocha, en Uruguay, y nosotros vamos a estar acá en Capilla del Monte y vamos a hacer una rueda de cantos. Desde las 11 hasta las 13 es una actividad gratuita, abierta, así que ¿Dónde lo hacen? lo hacemos Por Instagram lo o... vamos a hacer por un Zoom para poder, estar también conectado con la gente. Así que nosotros ahora ya estamos subiendo los flyers donde está el Zoom. Lo único que tienen que hacer el domingo a las 11 de la mañana entrar ahí. Otra cosa que pueden hacer es entrar en nuestra página que es terapiadelcantoargentina.com y ahí van a ver lo que es la formación de terapeutas del canto. Pueden ver los CDs, la música nuestra, los libros. También tenemos un canal en YouTube donde están los cantos, donde están los videoclips. Y también nuestra música está en Spotify. Mucha gente escucha nuestra música, tienen que poner en Spotify Terapia del Canto y ya hay cantidad Sí, de CDs subidos ahí para poder conectarse. Y nos pueden llamar si perfecto, quieren. Alberto, querido. Bueno, gracias a las personas Sí. que se han conectado, muchísimas gracias. Suset, Serrat, Blanquita, María Angélica, gracias. Estas entrevistas que voy realizando de las anécdotas del espíritu en realidad son más revelaciones, son momentos que hay que tomar con sutileza el por qué vamos a hacer este tipo de encuentros, porque hay una fusión real de energía entre los que estamos compartiendo y la información que se te está otorgando para calmar un poco, pues, estas cosas que están proponiéndose afuera, ¿no? El afuera te propone muchas situaciones y nosotros también tenemos esta libertad de poder elegir poner nuestra atención en todo lo que nos propone este afuera o enfocarnos directamente a la armonía, al canto, a vivirnos en paz y a reconocernos en unidad. Este es un espacio para eso, para vivirnos en unidad, para vivirnos en espíritu, para tomar la palabra más allá de la imagen, para tomar la experiencia que viene a través de la palabra que puede emanar de Alberto o de Adela o de lo que sea que esté en este espacio sosteniendo este programa, pero en realidad es espiritual todo lo que estamos viviendo y nos estamos fortaleciendo en el reconocimiento de la unidad que somos. Alberto, te amo, su merced, así me lo Gracias, querida. bautizaron en Colombia. Sí, tendremos otros programas, siempre queda la ventana abierta para encontrarnos. Luego Maravilloso. vamos a desarrollar el programa con Marcelo Albala sobre el Valle de Ers para profundizar un poquito sobre este espacio místico allí. Y aparte, ¿qué deja el conocimiento que se ha otorgado a través de esta ciudad? ¿Qué deja a las personas que en realidad están allí metidos y que son guías directos de esta experiencia, ¿no? Porque Sí. tú puedes tener también muchas experiencias, pero a la final, ¿qué deja? Vamos a ver qué deja directamente
estar inmerso en el Valle de Ers o tener información que les puede haber dejado a nuestro amado Marcelo Albala como experiencia ser guía del Valle de Ers. Así que esta es una de las anécdotas que vamos a realizar. Gracias, amores, a los que se han Muchas conectado, gracias. a los que se van a encontrar en diferido. Mi amado Alberto, si te despides de nuestro grupo, gracias. Muchas gracias, bendiciones y muchísimas gracias. Sigamos cantando y siendo lo más felices que podamos, que el mundo necesita más armonía. Así que cantemos y seamos lo más felices que podamos. Contagiemos Alberto felicidad. amado, Gracias, querida. sí. Te amo profundamente. Bendiciones. Gracias, gracias, Toda la gracias luz. y Dios me los bendiga a ustedes. Sí, Muchas gracias a gracias, todos, querida. amados. Hasta la Gracias, próxima. querida. Hasta la Gracias. próxima. Bye, Gracias. Alberto, gracias. Gracias.